La mayoría de las personas gastan miles de dólares modificando sus vehículos, pero olvidan los mantenimientos que realmente los mantienen en movimiento. Y la mayoría se acuerda de ellos cuando ya están varados en una ruta. Es por eso que hoy vamos a hacer algo que muchos olvidan y de lo que se acuerdan cuando ya es demasiado tarde. Porque una falla en casa puede convertirse en un gran problema lejos de todos. ¿Estás listo? Vamos al video. Ahora sí, señores, pronto nos vamos al Overland y estoy aquí, mira, con Brandon de EDG Motorsport. Espero que les haya gustado el video que hicimos anterior donde explicamos las 5 modificaciones de los Jeeps. Pero hoy vamos a hacer algo, señores, porque me voy a ir al Overland, ¿verdad? Y ya mi carro tiene 50.000 millas. Es algo que mucha gente salta en sus vehículos y yo quiero que hoy Brandon, que es el experto en lo que son los Jeeps, le explique un poquito lo que vamos a hacer hoy en el carro y por qué lo vamos a hacer. Así que bueno, si no te has suscrito, no olvides suscribirte porque estamos haciendo cientos de videos como este para que ustedes aprendan. Brandon, suelta la que tienes. Cuéntame, Brando, ¿qué vamos a hacer hoy en el JL mío que tiene 53.000 millas? Ok, hoy le vamos a hacer Transmission Flush. Le estamos cambiando el líquido de la transmisión. La mayoría de la gente se le olvidan esto, se le vencen la garantía. Antes de este punto, normalmente no se la hacen. Oh, ok. Entonces esto se debería hacer cada 50 a 60.000 millas en la transmisión automática y manual cada 30.000. Tú dijiste algún tic ahí que eso es algo más de mecánico, pero no está 100% comprobado, pero la gente dicen que sí, que no, hay un poquito de conflicto ahí con eso. Exactamente. Si te pasas de las 75.000, 80.000, hay gente que dicen, no te voy a decir que sí o si no, que dicen que no la deberías cambiar. A mí me ha pasado también, no sé si es por eso o por otro, que se la cambié a un Jeep a las 90.000 millas y empieza a patinar. Dicen que si se la deja, es mejor dejársela por los metales y todo que va acumulando, que hace un desgaste o algo así en los solenoides y se le debería dejar. Pero no, como pero no es el deber ser, ¿verdad? No es el deber ser. Sí. Mira, es bueno aclarar eso, que mucha gente se compra los carros, los entrega a veces, ¿verdad? No llegan a los 50.000 millas y no las hace, entonces el próximo dueño lo agarra y, ¿verdad? Y piensa que se lo hicieron, ¿verdad? Sí, es mejor, bueno, cada vez que yo compro un carro usado o algo así, siempre le voy cambiando todos los líquidos, las pastillas. ¿Hay alguna manera que la gente pueda saber si se lo hicieron o no se lo hicieron? ¿Alguna manera? En realidad le sacas el líquido a ver si está limpio, pero en lo que te vas a gastar son que 300, 400 dólares en líquidos en hacer todo el cambio, se lo deberías hacer. Es mejor pasar el trabajo ahora que después se te dañe la transmisión. Ay, papá. Una transmisión vale como 3.000, 4.000 dólares usada. O sea, una nueva así de paquete no vale la pena. Es mejor hacer el trabajo ahora que más tarde. Exactamente. Lo que no saben, Brandon también tiene un canal de YouTube, ¿verdad? EDG Motorsport, que abajo se lo voy a dejar en la descripción, que está armando básicamente, documentando lo que tú haces con ese carro, ¿verdad? Sí, hasta ahora ha sido todo del GPS, que ya lo han visto en un video anterior aquí. Exactamente. Bueno, mira, vamos entonces, vamos a mostrar que vamos a poner el carro y yo también tengo una sorpresa porque hoy voy a cumplir un sueño en realidad, muchachos. Bueno, señores, manos a la obra. Hoy voy a cumplir un sueño en realidad. Estoy aquí con Brandon. Brandon me va a cumplir ese sueño en realidad. Voy a convertirme en mecánico hoy. Me va a mandar a limpiar todo eso. Supuestamente dice, si eres nuevo, tienes que limpiar todo el taller. Trabaja, tiene que trabajar. Mañana, mucho mañana. No, levántate. Mañana tiene que trabajar. Así que bueno, le vamos a poner el oil pan, ¿verdad? Sí. Solamente y la serie lleva, creo que son 2.7 quarts, pero eso no, normalmente tienes que ir chequeando. Eso no es llenarlo, meterle lo que debería ser, la tienes que ir chequeando. Especialmente como en realidad esto es un drain and refill, no un flush. El flush lo vas haciendo, es otra explicación. Ok, bueno, quiero ser mecánico, vamos para allá, muchachos. Vamos a hacer que hay que desarmar todo esto, ¿no? Como el crossmember ¿no? Tenemos que bajar el crossmember, sacar los tornillos y ojalá sale el pan sin tener que bajar el escape. Normalmente esto es escape, que lo más probable es que nunca lo has bajado, los tornillos se oxidan. Este lado no está tan malo, este está peor. Pero cuando gire, se parten y ahí tienes que sacar este punto, poner otro tornillo. Lo vamos a tratar de sacar sin tener el pan sin sacar el escape, que lo deberíamos poder hacer. Bueno, ahora vamos a hacer este carro es que se voló la tuerca, ¿verdad? Se le fue la rosca, ¿cierto? Vamos a poner la punta completa de RPM. Ni apretaba ni aflojaba. Sí, exactamente. Estaba como que aislada. ¿Quién haría eso, señores? ¿Quién haría eso? Creo que fue un manito de contador.
Yo soy como esos trabajadores que llegan al trabajo y llegan a desayunar y llegan a almorzar. Brandon. Llegué aquí al taller y le dije, Brandon, necesito café. Pero seguimos aquí, estamos arreglando eso, esperando que el carro se enfríe, ¿verdad? Porque está calentito el aceite. Bien calentito. El viaje ese ¿de dónde? ¿De verdad? ¿El oeste? No, hasta acá. La que te jodida es esta, que se la dañó la... Sí, esta es la que se le dañó. Tuvimos que picar exactamente. Que se le, Y esta es la nueva. se le fue la rosca. Ok. Y esta es la nueva. Diferencias, así no se ve muy bien. Aquí no le pusieron más anti-seize, vean esto. Sí, no tenía anti-seize. puede pegar. Como son dos materiales diferentes, se sueltan juntos y para sacarlo Ay, papá. tenemos que bajar todo e irnos para allá para la prensa con calor y fajarnos con él. Mira, el que ve este video, tú tienes todo aquí, ¿verdad? Todo. Todo. Tienes prensa. Todo. Prensa, cortadora, todas las herramientas. Lo que no tengo, que me haga falta un día, si la tengo que pedir prestada 2 veces, lo ordeno. Esta máquina de CNC tengo que va hacer bien. los brackets. Bueno, si que me hace también hay un falta. video, ¿te acuerdas? Hicimos un video hace mucho tiempo, el primer video, que está bien bueno, a la gente le gustó mucho. Si no se han suscrito, vayan y también busquen EDG Motorsport, muchachos. Porque Brandon está hablando cosas más técnicas ahí. Yo hablo cosas más de, tú sabes, como el principiante, pero ya hablo más técnico profesional. No se ríe, Pero ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. Ahí vamos, ahí vamos. Mira, Brandon, dame tu opinión sobre esas barras. ¿Sí son buenas? De RPM, sí. Sí son buenas. Solo que monto más entre esta y la de TerraFlex. Pero estas son un poquito más gruesas, ¿no? Estas Son más gruesas, son de aluminio, entonces en vez de... no tienen memoria, es lo que le dicen. Se regresa. Sí. El hierro cuando se dobla, tiene un poquito de que se devuelve, pero es menos que el aluminio. Entonces el aluminio, seguro que han visto los videos de que le meten el gato abajo y se dobla, que se dobla como 2 pulgadas y la sueltan y se devuelve. Esa es la idea con el aluminio. Básicamente esta se sueltan en las puntas, ¿no? Y en el medio se va ajustando, ¿verdad? Ajá. Para alinearlo. Las roscas son diferentes de un lado al otro. Esta mira. ves que tiene la marca aquí, quiere decir que es al revés. Entonces esta, en vez de apretar siendo a la derecha, es apretar a la izquierda. Y el otro es normal. Entonces en aflojar aquí, estás aflojando allá también, entonces se hace más largo. Oh, ok. Y en apretar aquí, aprietas allá también y se hace más cortico. Y ese movimiento es normal, que es así para Esto sí, este es el joint deck. Si fuera algo así rígido, después te da otros problemas. Así, eso es normal. Como no le echaron anti-seize en este lado. Pienso que eso nos va es a como costar un poquito. spray, un líquido. Es como un lubricante. Yo tengo una casa de ese. Esto cada vez, bueno, esto se pone cuando lo estás montando, pero igual en los brazos ajustables, algo así que sean 2 materiales diferentes, igual en los beadlocks se le pone anti-seize. El aro es diferente material que el tornillo. Sí, los tornillos Después se pueden soldar juntos y en soldarlo, eso nomás nunca lo saco. Aquí estamos ya casi terminando esta parte aquí. Ahora le vamos a chequear la alineación. Se va a quitar el clan este que se nos dejó quitarlo. Sí, yo lo guardo ahí porque si cuando decida ya poner algo ahí, lo pongo. Pero lo guardas adentro. Vamos a aguantar esto aquí más o menos, donde yo estoy sentado. Voy a pasar el metro por acá, enganchas aquí y el otro lo vamos a enganchar ahí para medir. Estoy seguro que estamos. Yo hice en mi casa, yo tengo la posición para el pero el diseño solo ahí. Es la forma mejor de hacer todos los carros así de eje y... Bueno, señores, por fin he justificado mi sueldo en ese taller, señores, porque no me van a pagar a la semana si no hago nada. ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? Es igual. Esta es la mejor manera, ¿no? De alinear un carro doble eje. de eje rígido. Es rígido, sí. Sí. Para mí esta siempre ha sido mejor. Yo he tenido más problemas con las máquinas de alinear. Bastante de los talleres que hacen esto tienen máquinas de alinear, todavía usan este estilo. De todas maneras, si hacía falta, yo tengo también a cruzar la calle una máquina de alinear, pero esto es más directo, más seguro. Bueno, un truquito de los ancestros, señores, con el nivel de... Porque esto es construcción esto. Si quieres ver, ponte el casco. Bueno, ahora sí ya Brandon puso lo que es el ratito aquí, como se lo dije. Aquí estaba aislado esto, yo creo que una vez desde aquí y lo aislé, le di muchas vueltas. Yo creo que sí. Pero bueno, tuvimos que poner esto nuevamente, ¿verdad? Nuevo, para cada redundancia, se alineó. Y aquí me cuenta Brandon que el volante quedó torcido y lo vamos a acomodar afuera. Pero primero él va a hacer
el cambio de aceite de la transmisión. Se los dije que mi carro tiene 53.000 millas y le vamos a hacer el cambio de aceite para prevenir. Recuerden que estos carros, señores, son carros para mantenerlo y más si le vamos a exigir off-road, hay que, digamos, tener su mantenimiento al día. Ahora estoy pidiendo a mi patrón que no me haya votado porque el primer día de trabajo y lo que pasa es que siento que Se la pasa en el teléfono. Es que de verdad que mi papá me enseñó algo que si uno a veces me ayuda más cuando no estorba. Entonces estoy como que mirando, tú me dices si necesitas ayuda, ¿qué necesitas? Ya quitamos lo que es el cross member de este, ¿verdad? ¿Cuál es la función de esta pieza ahí, legalmente? Como con un tubo ahí. Honestamente, en los carros míos yo nunca se lo pongo de nuevo. ¿Sí? Sí, ayuda un poquito, pero es solo una barra, no aguanta un golpe que algo sea grande, pero nunca te va a hacer la misma función que un skid plate, de verdad, como de R-Tech. Básicamente la función es como un skid plate, digamos, sí. Ajá, es como si fuera un skid plate. Es un refuerzo ahí, un cross member, pero no aguanta nada y no son muy fuertes. Sí, son es mejor que nada, pero solo un poquito mejor. No. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacarle primero el aceite. Primero vamos a chequear que se pueda aflojar el fill, donde se rellena. No vaya a ser que después le quitamos el cárter y después nos damos cuenta que esto no le podemos meter el líquido de nuevo. ¿Te ha pasado? Sí. Nunca me ha pasado, pero conozco gente que sí le han pasado. Ay, la experiencia, le quitamos eso. Y eso, básicamente, tú me dijiste que lo recomiendan cambiarlo. Bueno, en realidad venden el filtro con el oil pump, sí, todo junto. Lo venden todo junto y en otros carros normalmente el filtro va montado en la transmisión. Aquí, no sé si les has enseñado, el cárter nuevo. Aquí hay un tornillo, los otros dos tornillos están aquí atrás, pero él va atornillado al cárter. Bueno, básicamente vamos a hacer aquí. Cuesta más o menos, tuviste como 300 y algo, ¿no? Todo el convito de los materiales, más o menos. De materiales sí, son como 300 por ahí. A la fecha de hoy, que estamos en 2000, exactamente. Sí. Por lo menos tengo algo de mecánico en mi casa, tengo esto, por lo menos, señores. Ya casi tengo un taller en mi casa. No, y ahora voy a buscar el otro. Está oscurito. Estamos pegados, ¿verdad? Sí, la goma. Me lo puedo bajar con un martillazo ahí chiquitico, pero después ahí sí nos bañamos todo con... Ahí está bajando poco a poco. Yo pensé que cuando le quitaba la tuerquita iba a salir todo el aceite, no es como el cárter del motor. A veces caen y a veces se queda pegado con la junta. En este caso está pegado un poquito, pero... Yo estaba leyendo, no sé si es la verdad, que si lo llenas mucho, como que puedes ganar transmisión, o es mentira eso. Como si coge más presión, no la debería llenar mucho. A veces no es que es algo muy exacto, que si lo llenas un poquito si le pones un poquito de mucho se te dañe, pero si le metes como un cuarto más o media cuarto más sí agarra mucho de presión. Y no es que se te dañe, pero él te bota el líquido donde está el dipstick, donde se lee el nivel, la bota por ahí. Bueno, aquí tenemos ya los dos, ¿no? El viejo y el nuevo. El viejo y el nuevo. Bueno, aquí, por esto es la razón que tú cambias que quieres hacer el flush este. Exacto. Todo esto es metal, que es desgaste, es normal, pero si lo dejas se sigue acumulando y después te puede causar problemas. Igual así están los imanes, así debería estar más o menos también este es el filtro. Entonces le vamos a poner el nuevo. Dijimos al principio que el filtro lo venden ya junto, ¿verdad? Sí, lo venden todo junto, no lo puede, por la agencia te la venden así. Y junto. También eso también para también JK igual. No, la JK va atornillado a la transmisión. Tú bajas el cárter y el filtro, igual que está atornillado aquí con 2, allá la tiene atornillado son 3 o 4. El mismo sistema o parecido. Me voy a lavar las manos. ¿Y esto que es puro plástico? Sí, eso es plástico. Yo tengo que echar aceite ahí para que no se pegue el sello. Asegurarte que se fue el sello con el filtro, que no se quedó. Me ha pasado más con filtro igual tú haces tu cambio de aceite, a veces se queda el sello pegado. Sello con sello no aguanta. Se va uno de los sellos y ahí se te va todo el... Hay que asegurarse que te trabajó el sellito aquí. Si no, después te va a costar para meterlo. Tenemos esta partecita aquí que son unos imanes, ¿verdad? Sí, llevado. Creo que en el transfer case también tiene un imán. Sí. Okay. Y es igual. Es el mismo sistema. En los diferenciales, bueno, en los plugs, aquí tengo un... Sí, la diferencial, el plug, si tú traes. El plug del diferencial. Igual lleva un
tiene un imán. Casi la misma función. Ese más que todo para eso, ¿no? Para chequear eso. Él va agarrando todos los metales que... Oh, ok, para recargar la suciedad. Ajá. Igual, cuando abrimos el diferencial trasero tuyo, va a estar peor que como es el desgaste nuevo, va a tener sus polvitos, sus pedacitos. Bueno, por aquí, señora, esto lo tenés que hacer porque estaba un poquito preocupado por esto, de verdad que sí. Recuerden, si ustedes hacen las cosas a tiempo, se van a ahorrar mucho dolor de cabeza. Estoy hablando como si estuviese escondido, pero es que voy a hacer mucho bullo por aquí, muchachos. Le pregunté aquí a Brandon, quiero que la gente también escuche esta parte aquí. Cuando lo mete, no tienes que lubricar nada, solamente el sello de no, se lubrica. El sellito que... El del filtro que sí va a entrar como un no-ring. Si no, puedes pasar trabajo. A veces entra y también ya la transmisión tiene su aceite, pero es igual que los filtros de aceite cuando le estás haciendo el cambio de aceite al motor. Exactamente. Igual, así resbala un poquito más, aprieta un poquito más. Bueno, ojalá que no haya problema ahí. Si yo con el tubo de escape, ¿verdad? Sí, a veces con el tubo de escape. Él va a entrar lo que le tengo que encontrar ahí. No, pues, tanto que uno hace las cosas, uno aprende, chamo, de verdad que sí. Si no lo va a hacer, no aprende. Exactamente. ¿Cuánto hay que ponerle más o menos por cada tuerca eso? Lleva 89 inch-pounds cada tornillo. Cada tornillo. Y lo tenemos que dar del centro para afuera y de, ¿cómo se dice? Como una estrella. Como una estrella, ¿no? Son a contraria, para que él saque el gasque bastante o lo saque parejito. Bueno, voy a justificar el sueldo, muchachos, porque aquí el jefe me está mirando feo. Me dice Gerson que tú estás puro ahí con el celular en la mano y no estás haciendo nada. Jefe, lo que pasa es que yo soy de los que observo primero para poder aprender bien. Bueno, vamos a hacer el cambio, ¿verdad? Porque ya tenemos ya 300 millas, porque nos vamos a ir a Tennessee. Tú dices que son como 500 millas, me dices. Debería ser 500. Pero 300 son mejor que nada y no le va a dar de otra. Mira, Brando, yo lo dije en el video, pero este le pusimos 513, la marca Revolution, ¿verdad? Esa era tu preferida, la que tú usas más. Sí, los Revolution con los Timken Gears, bueno, con los Timken Bearings, los rodamientos de Timken. Mira, algo que nos he dicho en el video, Brandon, lo que le vamos a hacer, cuando llegue aquí, ustedes vieron, lo van a ver en el video, ¿verdad? Seguramente, cuando yo llegue aquí al taller de Brandon, nosotros tampoco estamos mal, no salió mucho, yo pensaba que le iba a salir más. Así estaba el otro que era el original, el del Dana 44S. Este estaba, yo te dije que iba a salir más que allá. También le falta un poquito de... Más desgaste, sí. Sí, más desgaste. ¿Tú recomiendas que después del viaje lo cambiemos o no? ¿El qué? Después del viaje, ¿no? Claro, ¿verdad? Sí, especialmente. Algo que siempre les recomiendo a la gente, que no siempre te deberías guiar por las millas. Si tú haces algo así de off-road y estás cruzando agua profunda, deberías cambiar el líquido de los gears. Eso, cada vez que yo veo en un viaje, si voy a Tennessee o algo así, y como los Sandmines en Tennessee, que es el cruce ese largo de agua, yo siempre le cambio el líquido. El líquido te va a costar que son $20 en líquido cada diferencial. Vale la pena, si le estás mezclando agua ahí, las 30.000 millas que le vas a dañar algo. Mira, ve a ese aquí, lo voy a admitir, señor, yo no soy mecánico. Tú sabes que yo una vez le cambié el aceite del diferencial, le quité la tapa. Yo no sabía que esto existía, pero aprendí algo y sinceramente lo digo aquí. Yo le quité la tapa para poder sacar todo el aceite. Pero no todos los llevan, no sé por qué. El de Jessica, que son 2 años más nuevo que el tuyo, no tiene. Ok, por eso tú me dijiste, vamos a ver si lo tiene, ¿verdad? Ajá, sí. Ok, bueno, mira. A veces es así, es plano, no tiene hueco ni rosca ni nada. ¿Sabes lo que pasa? La vez aquí yo pagué la versión premium, ¿sabes? Tenía que pagar la suspensión premium con la Jeep. Esperamos que todo está listo. ¿Está bien así? Sí, así está bien. Ya ponle el tope, el imán. Ay, madre. Ahora lo vas a tener que limpiar de nuevo. Bueno, señor, yo creo que ya me gradué. Al final de este video, Brandon va a decir cómo lo hice. Que lo que hice fue más tomar café. Brandon está haciendo un taller, está haciendo un proyecto. Le dije que cuando necesite ayuda me diga. Yo con gusto bien y lo ayudo, porque a mí me encanta esto. Me encanta ser mecánica, sinceramente. ¿Okay? Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nada, se va a poner de nuevo Le pones el líquido nuevo, que no se te olvide. ¿Te imaginas? Bueno, señores, he pasado la prueba. ¿Cómo lo dice, jefe? ¿Lo dice bien? Pasé la prueba. A veces soy un mecánico, no solamente manito contador, mecánico de verdad. Mira, Brando, cuéntame, ¿qué aceite le estamos poniendo a la transmisión? ¿Es la que lleva esa? Es un ATF de Mopar del 8 y 9 Speed. Es la que lleva de factoría. ¿Pero este es especialmente para JL o...? Para esa transmisión sí. Ok. La de la JK lleva el ATF4
que es cualquiera, no lleva nada especial. Con la JL todo es especial. Hasta el coolant es uno morado especial. Sí, lo vi. Del 3.6 al 2.0 es uno diferente. Se complicaron un poco. Y este más que nada es como para sí, le tenemos que ir a dar un bombita ahí. Dale, hasta que se llene. Mira, jefe, voy a trabajar acá, voy para atrás. Ponte ahí a llenar el otro. El diferencial. Ay, señor, que vacilón de verdad, chavo. Vamos por aquí también a ver a Allen. Vamos por aquí, muchachos, que voy a... Mientras que el jefe está por allá, el patrón está haciendo el trabajo este, yo voy a poner el aceite aquí al diferencial este y poder avanzar. Son como las 9 de la noche ya prácticamente. Brandon, vi que le pusiste algo, ¿verdad? Eso, básicamente lavaste, ¿no? Lo que fue el tubo de escape, todo eso. Brake cleaner para limpiarle todo el líquido de transmisión que cayó en el escape, los skid plate y todo eso. Donde importa más el escape. Tú me dices que básicamente el aceite de transmisión, ¿verdad? Es como muy inflamable, ¿no? Como casi como gasolina. Es casi como gasolina, tiene que tener bastante calor, pero es uno de los líquidos que tiene el carro tuyo más inflamable. Entonces es importante limpiarlo. Igual si tienes un líquido de transmisión, por eso es que es bastante peligroso. Oh, mira, lo que quiero asegurarme, le echaste eso, ¿verdad? Sí. Bueno, mire, este es un vacilón, ¿sabes? Hacer mecánica, está aquí en un vacilón, ¿verdad? Uno echa cuenta, hemos hablado más de lo que no hemos hablado en un año, chamo. Por eso es lo que me gusta, es claro, si lo estás haciendo solo, puedes hablar también. Haciéndolo así con otra persona es más divertido. Sí, no conversa. Así yo me lo pasaba antes de trabajar, por eso es que me gusta así, me gusta que estoy trabajando con Patrick y con amigos, no se siente como si fuera trabajo. Yo lo hacía antes en el driveway de mi casa, con amigos, todo el mundo le gustaba los carros, uno haciendo un cambio de aceite, el otro haciéndole la suspensión a su carro y así la pasábamos. Bueno, estoy un poquito nervioso, ¿verdad que sí? Porque mi jefe me revisa el trabajo que hice, muchacho. No sé cómo lo hice. Le puse, o tú ves que le falta, le puse un quarter. Sí, un cuarto. Un cuarto, exactamente, eso mismo, como tú lo ves ahí. Eso es lo bueno ese, ¿no? Del RB, que trae esa bichita, ¿verdad? La varilla. Bueno, otros ya te marcan en los huecos, entonces sacar el tapón y ya en donde cae. Pero me falta un poquito. ¿Todavía tienes más o no? Falta un poquito ese. El que dejé la otra vez, yo tenía 3. Los otros 2 tú lo usaste, los otros 2. Bueno, me faltó un pelito, se lo voy a poner mañana en la mañana, ¿verdad? Tú me dices que la varilla tienes que llegar a dónde, más o menos. Debería ser no al medio del tubo, pero un poquito abajo del medio del tubo. Okay. Así, porque los bearings de estos funcionan con el aceite del diferencial. Adelante no, porque adelante tiene sus sellos, pero todavía el diferencial está designed para tener esa cantidad de líquido para que él enfríe todo. Oh, okay. Este de atrás, el de atrás. Sí. ¿Cómo está? Okay. Bueno, le falta un poquito más. Él me dice que ni siquiera es uno de estos, como un cuarto de esto, más o menos. Sí, es muy poco. Pero bueno, jefe, no sé que no hice gran cosa ahí, pero dame como del 1 al 10, como cuando me da más o menos ahí. De 1 a 10, 0.6. como un 8. Ay. Si hubieras traído lo suficiente de aceite, te doy el 9.5. Ok. Mira, ya le pusimos aceite a la transmisión, lo está encendiendo, ¿verdad? Lo arranqué, ahora le estoy cambiando por cada cambio. Reversa, neutro, drive, y le estoy dando como 10 segundos y la voy a ir subiendo para arriba y para abajo, así saca todo el aire. Que no, en realidad, como no era un flush, es un drain and refill, no debería perder tanto líquido. Pero después de esto, le chequeamos el aceite, si está bien, damos una vuelta y después que ya está a temperatura de 190, 210 creo, no me acuerdo muy bien, tiene que estar pasado de 190. Con el carro prendido, le abro el tapón de nuevo, le chequeo el líquido, normalmente le tienes que agregar un poquito más, pues eso está como para que se lo lubrique todo, pero de la medida exacta que quedó bien. Que quedó bien, si no va a estar patinando. Y ya son las 9 de la noche, ya casi salimos al Overland, me faltan 2 días. Vamos a darle una vuelta al Jeep, probándolo, cómo que la transmisión está llegando. Bueno, ojalá que todo salga bien, yo sé que sí. Ay, papá. Bueno, Brandon lo probó, salió un rato, pero me dice que le faltó un poquitico más. Estoy aquí, lo tengo en neutro. Él está allá abajo en este momento, llenándole lo que le falta
para completar. Mira, le pusiste un poquito más, ¿no? Sí, un poquito más. Yo le había puesto 2,5, se llevó un poquito más y ahora debería estar bien. Le voy a dar una probadita más, listo para Tennessee. Ay, papá. Bueno, señores, ya por fin terminamos, ¿verdad? Sí, algo rapidito, un trabajito de media hora se estiró como casi 2 horas, sí. Como 2-3 horas. Pero más que todo es porque es como que tú dijiste, el torque, a ver si no le pega muy duro a Sí, son los detallitos que siempre se demoran más. Y también no nos estamos tratando de bañar en líquido de transmisión, entonces. Lo vamos con calma. Mira, yo siempre hago mis videos y te lo he dicho a ti también, ya tú más o menos ves cómo yo hago los videos para enseñar a la gente que aprende, ¿me entiendes? Más que todo, a mí me sigue mucha gente que son nuevas con los Jeep o se quieren comprar un Jeep, que son curiosos. Mantenimiento, yo siempre lo digo, estos carros son muy buenos, ¿verdad? Pero hay que mantenerlos siempre al día, ¿no? Así es con todos los carros, no es solo los Jeeps. Igual si te ibas de viaje de aquí a Orlando o de aquí a Tennessee en el Corolla, igual tienes que revisar varias cosas. Sí. No, algo así que de un palo le puedes ir y meterte hasta Nueva York con el Jeep, meterle gasolina y dale. Si le damos abuso a estos carros que son de abuso, claro, ¿verdad? Más todavía. Sí, repito aquí que los tickets, 3 cositas que la gente se va de viaje, sí, tú le digas, mira, revisen esto antes de irse de viaje. Con los Jeep, específicamente que son carros 4x4. Le deberías chequear el torque de los clanes de las gomas, de los rines. No vaya a ser que se largues algo así. Igual revisar todo el Jeep a ver si algo está flojo. Los líquidos sería la segunda. Y bastante gente no lo piensan, pero igual el líquido de los parabrisas. Sí. Chequear el líquido de la parabrisas y que no estén dañados. Que si te cogen un aguacero de aquí para allá, después no ves y después te tienes que tirar para un advance o algo para cambiarte la... igual aquí hacemos free multipoints y free pre-trip también para ver si le hace falta algo a tu Jeep. Si alguien si tienes un 4x4, un Jeep y te vas de viaje a algo, puedes pasar hacer un appointment contigo, ¿no? Hacer un appointment y claro, antes de tiempo. No puede ser el día antes que vayas al viaje, sino te vas a ir al viaje, pero sabiendo que tienes algo dañado. Bueno, Brandon, muchas gracias siempre, ¿no? Gracias por todo. Gracias por pasar. Se lo digo a la gente, este es el taller que ahora yo confío en ellos porque básicamente voy a ese viaje confiando que hicimos los gears, la camiseta de set, una cosa, pero también le corregimos la punta esa que me dijiste. La punta que tenía, que estaba dañada, le chequeamos el alignment, también le habíamos hecho el check cuando le estábamos trabajando. Exactamente. Bueno, muchachos, bueno, gracias. Nos vemos en el próximo video, no olviden suscribirse, recuerden. Y DG Motorsport también en su canal de YouTube, lo voy a poner abajo. Bye. Me voy, muchachos, me voy.